Con sus profundos ojos negros y grisáceos cuerpos, son los alienígenas más famosos de la cultura popular. Son los hombrecillos grises. ¿Pero qué sabemos sobre estos supuestos extraterrestres? Testigos presenciales juran haberse encontrado con ellos y afirman que están aquí en una misión diabólica, abduciendo humanos y haciendo experimentos en el campo de la reproducción. Es un fenómeno real. A esa gente le ocurren cosas. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y qué quieren? ¿Son reales? Es bueno tener la mente abierta, pero no hasta perder la razón. A continuación, misiones alienígenas. Los hombrecillos grises salen en libros, revistas y películas. Son descritos como seres de poco más de 1 metro de estatura, calvos, de cuerpo gris, frágil y sin vello. Tienen una nariz pequeña o casi inexistente, rendijas en el lugar de la boca, carecen de orejas y órganos reproductores visibles. Y sus ojos son muy característicos. Los ojos son alargados. Tienen forma de almendra grande. Casi negros. Marrón oscuro. Muy oscuros. Quienes mantienen que los extraterrestres existen suelen describirlos como los tipos malos del mundo alienígena. Los hombrecillos grises son como las abejas obreras. Cuando van a por ti no puedes escapar. Me arrebataron parte de mi vida y la sustituyeron por un agujero negro o recuerdos terroríficos. Si estos hombrecillos grises o cualquier otra especie extraterrestre existe realmente y están aquí, ¿qué quieren? ¿Cuál es su misión? Quizá quieran crear una raza que combine las mejores cualidades de los humanos y las mejores cualidades de los alienígenas. Muchos ufólogos, gente dedicada a investigar avistamientos de alienígenas, afirman que los hombrecillos grises llevan miles de años visitando la Tierra. Hay constancia de ello en forma de petroglifos, pinturas rupestres y obras de arte prehistóricas. En todo el mundo existen relatos de seres provenientes del cielo, seres estelares. Los indios Hopi de Norteamérica, culturas sudamericanas como los mayas o los aztecas. En todo el mundo hay historias de dioses que visitan al hombre antiguo. En Sumeria, el moderno Irak, se han encontrado objetos de 6.000 años de antigüedad. Los intérpretes de las esculturas dicen que representan criados o sirvientes de su dios. Muchos de los objetos que nos han dejado recuerdan a un extraterrestre moderno, con grandes cabezas bulbosas, ojos enormes, miembros alargados y cuerpos muy enjutos. Históricamente, los extraterrestres fueron obviados hasta el nacimiento de la era moderna. Fue en el siglo XX cuando comenzó a tomar cuerpo la leyenda de los hombrecillos grises. Según la comunidad de ufólogos, desde entonces y hasta hoy, ha habido un creciente número de encuentros con extraterrestres. Una de las afirmaciones más sorprendentes de algunos ufólogos es que durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler y los nazis estuvieron en connivencia con los hombrecillos grises. Dicen que los extraterrestres proporcionaron a los nazis avanzada tecnología armamentística que usaron en la guerra. Desde la Segunda Guerra Mundial, cientos de personas han declarado haber tenido experiencias con estos seres. El número de testimonios, la calidad de los mismos, la similitud entre ellos y el hecho de que muchos de esos testimonios hayan sido corroborados bajo hipnosis hace que resulte muy convincente la idea de que sea un fenómeno real. A esa gente le ocurren cosas. No existe ningún registro oficial de encuentros con extraterrestres o abducciones. Sin embargo, el Centro Nacional de Información de Objetos Volantes No Identificados de Seattle, Washington,
mantiene un registro no oficial de avistamientos. Sus estadísticas muestran que el número de avistamientos ha pasado de unos pocos al año a principios del siglo XX, a decenas a mediados de siglo y a miles a principios del siglo XXI. El tema de la abducción extraterrestre data realmente de la Guerra Fría, cuando se empezaron a ver ovnis, objetos volantes no identificados. Existían grandes tensiones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Según quienes creen en los ovnis, los hombrecillos grises establecieron un primer contacto en el polémico accidente de 1947 a las afueras de Roswell, Nuevo México. Un ranchero llamado Mac Brazel llegó a Roswell y contó a un periódico que había encontrado unos restos muy extraños. A partir de aquel incidente se generó un elaborado relato que ahora una mayoría del público norteamericano cree que es la historia del accidente de un platillo volante y quizá de unos hombrecillos grises cuyos cuerpos quedaron esparcidos alrededor. Pero algunos habrían sobrevivido y estarían encerrados en unas instalaciones secretas. ¿La postura oficial del gobierno de Estados Unidos? En Roswell había caído un gran globo espía, no una nave extraterrestre. Formaba parte de un proyecto secreto diseñado para detectar emisiones de pruebas nucleares soviéticas. Los ufólogos creen otra cosa. La historia de Roswell ha sido objeto de gran debate, pero lo único cierto es que algo cayó a 120 kilómetros al norte del aeródromo militar de Roswell el verano de 1947. Fue investigado por el capitán Jesse Marcel, oficial jefe de inteligencia de la unidad 509 de bombarderos. Sabemos que algunos fragmentos fueron llevados a la base aérea. Sabemos que Marcel y el comandante de la base, el coronel Blanchard, pensaron que era material de un platillo volante. Y sabemos que creyeron eso porque organizaron una rueda de prensa anunciando que el ejército de Estados Unidos había recuperado uno de los platillos volantes que eran noticia entonces. En los años posteriores a este incidente, los defensores de los ovnis afirmaron que los contactos entre extraterrestres y el gobierno se habían mantenido en secreto. A pesar de las repetidas negativas oficiales de que un ovni se hubiera estrellado en el desierto de Nuevo México, la historia no cayó en el olvido. Hay más de 400 individuos que dicen haber estado allí, haber recogido piezas, visto fragmentos del aparato, la nave, los cuerpos. Roswell es sencillamente una cuestión de creer. ¿A quién decides creer? ¿Realidad o ficción? Los avistamientos de ovnis aumentaron espectacularmente después del incidente Roswell. En los años 50 el cine se aprovechó de estas historias y aparecieron por primera vez criaturas alienígenas invadiendo la Tierra con una misión a veces diabólica. Películas como El enigma de otro mundo y Plan 9 from Outer Space explotaron la fascinación popular y el miedo a los ovnis. Ultimátum a la Tierra avisaba de las terribles consecuencias para el planeta del comportamiento belicista de sus dirigentes. Le siguieron otras historias de abducciones por parte de una raza extraterrestre llamada hombrecillos grises. En los años 60 la gente empezó a creer realmente que estaba siendo abducida por seres de otros planetas. En 1961, un matrimonio de New Hampshire fue el primero en denunciar oficialmente haber sido abducido por hombrecillos grises. La historia de Betty y Barney fue sin duda la que inició el fenómeno de las abducciones. El caso de Betty y Barney Hill sigue siendo la historia de abducción alienígena por excelencia. Es el primer encuentro registrado con hombrecillos grises. Supuestamente la más famosa especie de extraterrestres visitó la Tierra. Todo ocurrió cerca de Portsmouth, New Hampshire, el 19 de septiembre de 1961. Los escépticos siguen sin poder cuestionar algunos detalles de la historia. Los crédulos ven el incidente de los Hill como el momento determinante en la historia de los alienígenas, cuando su país y el mundo despertaron al inquietante fenómeno de la abducción extraterrestre. En su última entrevista a cámara, Betty Hill compartió su experiencia.
Mi marido y yo regresábamos de Montreal, Canadá. Cruzábamos las montañas blancas de New Hampshire. Y de repente vimos lo que pensamos que era una estrella en el cielo. Cuando estábamos mirándola, cambió de dirección y vino hacia nosotros. Barney se apartó a un lado, cogió unos prismáticos y salió del coche para ver de cerca aquel objeto volante. La sobrina de Betty Hill, Kathy Marden, era adolescente cuando ocurrió este incidente. Con los prismáticos vio al que consideró el líder y a la tripulación. Ellos le miraban a él. Mientras él los miraba, empezaron a descender. En ese momento le entró el pánico. Volvió corriendo al coche, gritando que intentaban cogernos. Ella le gritaba: Barney, ven aquí, vuelve al coche. Aceleraron. Poco después oyeron un zumbido. Entraron en una pista forestal y se detuvieron. Había una barrera y gente en la carretera. Esa gente se acercó al coche y en ese momento se dieron cuenta de que no eran humanos. Eran los que Barney había visto en el ovni. Y ahí es donde perdieron la memoria. Lo siguiente que recordaron era que volvían por la autopista en dirección a su casa. Los Hill se dieron cuenta de que habían perdido las 2 últimas horas, que no recordaban nada de lo que hubiera ocurrido en ese tiempo. Ese fue el principio de un misterio que se resolvería pronto. Los Hill tuvieron inquietantes pesadillas durante casi 2 años después de su experiencia. Fueron a varios especialistas y finalmente recurrieron al Dr. Benjamin Simon, un respetado psiquiatra y neurólogo de Boston con amplia experiencia en el terreno de la terapia hipnótica. El Dr. Simon nos dijo que esos seres del ovni nos habían provocado la amnesia. Pero él nos curó para que pudiéramos recordar claramente lo que había pasado. Nos llevaron a bordo de su nave. Allí nos pusieron en habitaciones separadas. Tenían aspecto humano, con 2 brazos y 2 piernas. La única diferencia eran sus rasgos faciales. Tenían la nariz muy pequeña, apenas se les veía. Y los labios, también muy pequeños. Me examinaron los ojos, las orejas, la garganta, la piel, el pelo, todo. Después me subieron a una mesa y me rascaron para comprobar si nuestra piel era diferente a la suya. Hill dice que un extraterrestre llevó a cabo experimentos sexuales con ellos. A Barney le tomaron muestras de semen y a Betty de óvulos. Intentó introducirme un instrumento afilado por el ombligo, pero me hacía daño y lo dejó. Fue un alivio. Años después, Betty Hill hizo la primera descripción de los hombrecillos grises llevada a cabo por un supuesto testigo presencial. Representaba al líder de los alienígenas mostrándole una pista que indicaba su procedencia. Le pregunté de dónde era y me enseñó un mapa de estrellas. En una sesión de hipnosis, unos años después del encuentro, Betty dibujó el mapa de un sistema estelar extraterrestre.
En aquel momento los expertos no pudieron identificarlo. Pero en 1966, Marjorie Fish, una experta ufóloga y astrónoma aficionada, se sintió fascinada por el mapa de Betty Hill. Fish pasó los siguientes 7 años examinando el mapa y elaborando modelos, intentando hacerlo coincidir con un sistema estelar conocido. Tiempo después, cuando se descubrió una nueva estrella, encontraron exactamente lo que Betty había dibujado en su mapa estelar. En 1973, tras revisar 23 modelos de estrellas, Marjorie Fish afirmó haber encontrado la coincidencia. Betty Hill había dibujado un sistema estelar a 40 años luz de la Tierra, Zeta Reticuli. En el Instituto de Tecnología de California, el Dr. Charles Beichmann, uno de los mejores astrónomos del mundo, examina este sistema. No tenemos forma de viajar tan lejos. No sabemos hacer un vehículo capaz de recorrer esa distancia. Pero en términos relativos a escala galáctica, es una estrella muy cercana. En una lanzadera espacial con base en la Tierra, se tardaría 1,5 millones de años en llegar a Zeta Reticuli. Además de sus obligaciones con el Instituto de Tecnología de California y el Laboratorio de Propulsión a Reacción, el Dr. Beichmann es miembro del programa Orígenes de la NASA. Su misión es sondear el espacio en busca de signos de vida. Reconoce que es posible la vida en el universo, quizá incluso en Zeta Reticuli. Ahora estamos viendo 2 estrellas del sistema Zeta Reticuli, a unos 40 años luz. Las estrellas binarias bien podrían tener planetas alrededor de ellas. El sistema es lo bastante antiguo como para que hubiera evolucionado la vida en cualquiera de sus planetas habitables. Las perspectivas son buenas, pero a día de hoy no sabemos nada. Con ciertas evidencias, pero sin pruebas definitivas de que los hombrecillos grises provengan de Zeta Reticuli, el caso de Betty Hill continúa siendo debatido. Sin embargo, escépticos y crédulos aceptan que desde esa noche de septiembre de 1961 se ha informado de cientos de abducciones. Una idea puede ser tan contagiosa como una enfermedad y pasar de una persona a otra. ¿Tuvo Betty Hill un encuentro con extraterrestres de Zeta Reticuli? ¿La sometieron a experimentos de reproducción como parte de una misión diabólica? ¿Dicen la verdad las personas que afirman haber sido abducidas? Sueñan con los ojos abiertos. Tienen alucinaciones. De ahí las sensaciones táctiles, las luces, los zumbidos y especialmente la sensación de presencia. Los incrédulos intentan explicar las abducciones afirmando que esa gente mimetiza y repite historias que se han ido contando con el paso de los años. Pero no es el caso de esta pareja. No existían precedentes y aún así, su experiencia es notablemente similar a las que seguimos escuchando hasta el día de hoy. Cuando la historia de Betty y Barney saltó a los medios de comunicación en los años 60 y pronto fue seguida por muchas más, el público se maravilló ante la posibilidad de que hubiera naves extraterrestres visitando la Tierra y que los alienígenas estuvieran abduciendo humanos. Pero en 1969 las Fuerzas Aéreas norteamericanas rechazaron estos testimonios en una investigación llamada Proyecto Libro Azul. El informe concluyó que los ovnis no constituían una amenaza directa para el país y que los testimonios sobre objetos volantes no identificados habían sido el resultado de una forma suave de histeria colectiva o, textualmente, de guerra de nervios, bromistas, buscadores de publicidad, personas con psicopatologías e identificación errónea de objetos comunes. And there is nothing in the records which would indicate that we have been visited by any advanced civilization. Con ello, las fuerzas aéreas declararon cerrado el caso. Sin embargo, los ufólogos no se dejaron influir por el proyecto Libro Azul, y muchos siguen creyendo que el gobierno norteamericano ha intentado encubrir un asunto de proporciones cósmicas desde el caso Roswell. Hay que decir que el proyecto Libro Azul no fue más que un esfuerzo de las fuerzas aéreas para explicar el fenómeno de los ovnis.
A principios de la década de los 40 y la de los 50, el gobierno comenzó a darse cuenta de que los ovnis extraterrestres podían ser una realidad. Y se asustó porque temía el pánico de la población, el posible trastorno de los sistemas sociales y religiosos. No quería admitir que no podía controlar los cielos de la nación. Aunque las fuerzas aéreas intentaron echar tierra sobre el asunto a lo largo de las décadas 50 y 60, los pilotos de los ovnis no parecían leer esos informes porque seguían apareciendo. Los ufólogos dicen que el libro azul no tuvo en cuenta un gran número de casos. De 12.618 informes, 701 siguen sin resolver. Uno de los más intrigantes ocurrió en la base de las Fuerzas Aéreas de Holloman, Nuevo México, en 1964. Se cuenta que una nave extraterrestre aterrizó en la base. Varios hombrecillos grises salieron de ella y fueron recibidos por el personal militar. Tiempo después, esto sirvió de base a la famosa secuencia final de Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg. No podemos confirmarlo. Sin embargo, el rumor se extendió como la pólvora. Un piloto de la base de Holloman fue a la ciudad y empezó a contarlo. Según los testimonios, estaba muy angustiado, alterado. No sabía qué hacer. Y no se le volvió a ver. En 1984 aparecieron dos misteriosos carretes de fotos que ayudarían a perpetuar las alegaciones de los defensores de la teoría de la conspiración. En 1984, Jamie Shanderai recibió un paquete por correo que contenía un carrete sin revelar. Se hicieron dos copias. Una se le dio a Bill Moore y la otra se la quedó él. Quería darlo a conocer. Y ahí está ese memorándum de 8 páginas, firmado por Harry Truman. Conocidos como los documentos Majestic 12 o MJ-12, sugerían que el 9 de julio de 1947 el presidente Harry Truman había designado a 12 militares de alto rango y personal de seguridad nacional para una misión encubierta. Una investigación de alto secreto, una operación de inteligencia cuyo responsable era directamente el presidente de los Estados Unidos. El gran número de documentos que he podido ir acumulando demuestra que era un programa secreto para ocultar al público un gran número de accidentes que implicaban la recuperación de extraterrestres. Los documentos Majestic 12 detallan 4 tipos de naves usadas por los alienígenas. Con forma de platillo, alargadas, circulares y triangulares. Pero lo más intrigante de todo es que en las páginas de los documentos MJ-12 se reconocía por primera vez en la historia la existencia de seres extraterrestres conocidos como hombrecillos grises. En estos papeles aparentemente oficiales se les llama entidades biológicas extraterrestres o EBES. Había un manual especial de operaciones llamado Recuperación y Disposición de Entidades y Tecnología Extraterrestre. En él había una descripción a una página de 2 tipos diferentes de entidades biológicas. El EBE tipo 1 era humanoide. Se podía confundir con seres humanos. Es bípedo, de 1,50 a 1,60 de estatura y de 40 a 50 kilos de peso. El cráneo es más grande y redondeado. Los ojos pequeños, anchos y almendrados. El EBE tipo 2 medía entre 1,30 m y 1,40 m y pesaba de 12 a 25 kilos. Sin embargo, los escépticos consideran los documentos MJ-12 un elaborado engaño. Eran falsos. Eran documentos hechos con una máquina de escribir. El falsificador había encontrado la firma de Truman en un documento auténtico y la habría cortado, pegado y fotocopiado. Era una falsificación demostrable.
Si son falsos, es lo que llamamos un trabajo interno, un trabajo del gobierno, al menos de alguien que tiene acceso a información clasificada. En los años 80 aparecieron papeles aún más misteriosos con fascinantes detalles sobre los hombrecillos grises. Los papeles de Dulce fueron quizá los más sensacionales. Hechos públicos en 1987 arguían que el gobierno de Estados Unidos actuaba en connivencia con los extraterrestres a cambio de tecnología avanzada. Estos documentos, no corroborados, suponen que habría unas instalaciones clandestinas en algún lugar del desierto de Nuevo México, donde los alienígenas llevan a cabo en secreto su diabólica misión. Los están usando para reproducirse porque tienen problemas de fertilidad. No sabemos cómo se reproducen ni si tienen genitales. Los que apoyan esta teoría dicen que los alienígenas abducen a mujeres jóvenes embarazadas. En el primer trimestre, el embarazo termina de manera espontánea. No hay sangrado ni aborto natural. No es un aborto normal, no es eso. Se detiene el embarazo. Los crédulos dicen que los extraterrestres extraen el feto de las víctimas y lo usan para su programa de hibridación con humanos. Los extraterrestres conservan los fetos en tanques. Dentro de un fluido los crían hasta que son adultos. La publicación de estos y otros documentos, junto con nuevos avistamientos, alimentó el deseo de información del público. La gente alertada por el fenómeno escudriñaba los cielos en busca de naves misteriosas y seres de otro planeta. El campo de la investigación de ovnis tuvo su auge en los años 80. Era un fenómeno increíble. Por primera vez hubo discusiones generalizadas sobre las abducciones y se convirtió en parte importante de la cultura popular norteamericana y del mundo en ese tiempo. Es discutible, pero algunos dicen que el término hombrecillos grises se usó por primera vez en los años 80 para describir a extraterrestres que abducían a humanos y hacían experimentos de reproducción con ellos. El término en sí mismo usado para describir a estos seres se extendió a principios de los 80. No creo que fuera común antes de esa época. ¿Existen realmente o son un producto de la cultura popular? Se suscita la pregunta, ¿hasta qué punto la vida imita al arte o es al contrario? Es difícil saberlo. Yo creo que hay un núcleo de realidad en el fenómeno ovni. Los ufólogos insisten en que la Tierra puede estar viviendo una diabólica invasión de hombrecillos grises. El siglo XXI va avanzando y el número de supuestas abducciones sigue en aumento según algunos. No hay forma de verificar esas cifras, pero una encuesta no oficial dirigida por la organización Roper sitúa el número de abducciones alienígenas en 4 millones. El problema que tiene mucha gente es que no cree en los ovnis, por tanto no va a creer en abducciones. Pero si consideráramos los ovnis como algo no humano, la realidad de los extraterrestres no nos parecería tan extraña. Los testigos que juran haberlos visto son la principal fuente de información sobre estos seres. Su testimonio podría revelar la verdadera naturaleza del programa de los extraterrestres. Siempre hay una luz que llega de la nada. Es ámbar o azul. Los abducidos dicen haber sido rodeados y paralizados por las criaturas alienígenas. No te hacen sentir bien. Te ponen en una especie de estado comatoso.
Ha habido ocasiones en las que he podido comunicarme con ellos, hablando con ellos de un modo que parece ser telepático. Algunos afirman que los hombrecillos grises llevan a sus trofeos humanos al espacio. Te encuentras de repente en un mundo mejor, en un entorno alienígena donde hay mucha luz. Todo es muy poético. Es la palabra para describir ese ambiente porque es muy real. Los abducidos dicen que una vez a bordo, los hombrecillos les hacen una serie de exámenes médicos, que algunos describen como extremadamente dolorosos. He tenido experiencias que me hacen pensar que tuve algo que ver en algún experimento biológico y reproductivo. Es algo muy extendido. No me avergüenza decirlo. Si realmente están aquí, ¿cuáles son sus intenciones? Mucha gente piensa que vienen para destruirnos. Y otros creen que lo hacen para ayudarnos a no ser destruidos. El hipnotizador y autoproclamado cazador de extraterrestres Darrell Sims lleva 30 años estudiando el fenómeno de las abducciones y cree que ha descubierto la verdadera misión de los hombrecillos grises. Se ha especializado en recuperar recuerdos traumáticos reprimidos en gente que afirma haber sido abducida. Una de las primeras cosas que hacemos con estas personas es relajarlas por completo. El tono de mi voz incluso cambia. Céntrate en el sonido de mi voz. Mi voz hace que empiecen a pesarte los ojos. El tono de mi voz les reconforta, te protege y te va relajando por completo. Uno de sus clientes, Donna Lee, es la presidenta de la red de ovnis de Houston. Cree haber sido abducida muchas veces. Y en el transcurso de una sesión de hipnosis con Darrell Sims ha recordado numerosos encuentros aterradores. Incluso cree que ellos le arrebataron su feto. No tuve ningún síntoma que me indicara que estaba sufriendo un aborto. Estaba embarazada de 8 semanas. Y de repente desapareció. Ni siquiera sangré. Nada. En una sesión de regresión posterior, Lee recordó estar en una habitación estéril e iluminada. Metieron a una joven en la habitación y la dejaron conmigo. Era un híbrido, lo que nosotros consideraríamos un híbrido, aunque se parecía mucho a mí. Tenía el pelo en muy mal estado, pero se parecía a mí. Tenía casi la misma edad que habría tenido mi hija en ese momento. Lee dice que el híbrido tenía 9 años. Se sentó allí. Cuando me dejaron con ella y me miró, me di cuenta de que la conocía. Fue muy triste. Me sobrevino una enorme tristeza. Y seguí recordando aquella sensación durante mucho tiempo. Para muchos expertos, los relatos de abducciones alienígenas son producto de una mente hiperactiva. Dicen que bajo hipnosis los sujetos son más sugestionables. Bajo hipnosis la gente genera imágenes. Suele confundirlas con recuerdos de cosas que han ocurrido en vez de vividas por ellos. Cuando recuperan esos recuerdos bajo las sesiones de regresión hipnótica, tienden a considerarlos ciertos. ¿Los recuerdos de los abducidos son reales o imaginarios? Llegan sin permiso, te tocan el cuerpo y te quitan tus hijos. Quieres gritar, pero tienes la boca abierta y no sale nada. Es parálisis, aunque puedes moverte.
¿Existen los hombrecillos grises? Y si es así, ¿tienen una misión taimada? En 2003, un equipo de psicólogos de la Universidad de Harvard creyó haber encontrado la respuesta. Dirigidos por Richard J. McNally, hicieron un experimento singular para comprobar las respuestas físicas, como ritmo cardíaco y niveles de sudoración, de varios tipos de víctimas traumáticas. Queríamos ver si la gente que recuperaba recuerdos de una abducción alienígena mostraba las mismas reacciones postraumáticas que los pacientes de un trauma real. Nuestro grupo de investigación ha estudiado a gente con recuerdos recuperados de hechos traumáticos. Uno de nuestros mayores retos ha sido distinguir los recuerdos genuinos de aquellos que pueden ser falsos en los individuos que, por ejemplo, recuperaron recuerdos de abusos sexuales en la infancia. El Dr. Scott Orr dirigió las pruebas de laboratorio. Este procedimiento consiste en que el individuo entra en el laboratorio, se sienta con uno de nuestros asesores y describe una variedad de experiencias reales. Le colocamos unos electrodos con los que podemos medir el ritmo cardíaco, la conductancia cutánea y el electromiograma facial. En el laboratorio, los sujetos escuchan una cinta de 30 segundos de su propia experiencia traumática o abducción. You are lying naked, strapped to a metal table in a spaceship. There are alien beings hovering over the table. They are staring at you with their large, dead, black eyes. You are absolutely terrified. Entonces abren los ojos y hacen un relato de las experiencias emocionales que han tenido mientras se imaginaban la escena. Les pedimos que nos digan su grado de excitación, lo vívida que ha sido la escena, cuánto control sentían, si ha sido agradable o desagradable, cuánto miedo, tristeza y toda una variedad de emociones. Los psicólogos de Harvard descubrieron que los abducidos mostraban alta tendencia a un rasgo de la personalidad llamado ensimismamiento o concentración. El ensimismamiento es la capacidad para generar imágenes vívidas. Cuando vamos al cine nos emocionamos. Cuando leemos una novela se hace real ante nuestros ojos y nos quedamos embelesados ante una puesta de sol. Nos perdemos y fantaseamos. Estas personas superan los límites normales y eso está relacionado con la capacidad de generar imágenes ricas y reales. Un estudio en profundidad concluyó que en la mayoría de los casos, los abducidos no mienten. Creen que los relatos que hacen sobre sus experiencias son ciertos, que no están locos. Estos sucesos concretos son episodios de parálisis del sueño. Son sucesos normales que no indican ningún tipo de patología. Pero durante la fase REM del sueño, el estado en el que soñamos, estamos totalmente paralizados. Cuando se combinan todos estos elementos, aparece la figura de un abducido por un extraterrestre. Sin embargo, un sujeto de la prueba de McNally cree que el estudio de Harvard tiene un defecto fatal. Podría ocurrir que los encuentros con extraterrestres implicaran un estado alterado de la conciencia, pero considerarlos una fantasía es un error. Ahí es donde se equivoca. Yo he sentido la parálisis del sueño. Sé que la sensación es similar a la de mi contacto con los alienígenas. Pero aunque son parecidas, no tienen nada que ver. Pero si Boucher y otros abducidos tienen razón y los hombrecillos grises existen, deben llegar a la Tierra desde algún lugar. Y si no es de Zeta Reticuli, ¿de dónde? Es una pregunta de 2500 años de antigüedad. Data de los antiguos griegos, que se preguntaban si había vida más allá de la Tierra. Y ahora tenemos las herramientas y la tecnología del siglo XXI para responder a una pregunta muy antigua. Podemos estar hablando de 1, 10 o 1 millón de civilizaciones inteligentes extraterrestres.
Los que afirman haber sido abducidos creen que no solo existen formas de vida extraterrestre inteligente, sino que ya están aquí. Y han cruzado el cosmos con un propósito. Creo que su misión es procurarnos un futuro mejor para nuestros hijos. Es así de simple. Una parte de su cometido incluye asegurar la continuidad de la humanidad. Creo que es un plan de beneficio mutuo. Sin embargo, los psicólogos mantienen que el fenómeno alienígena es producto de una imaginación desbordante. En mi opinión, los hombrecillos grises son alucinaciones visuales hipnopómpicas. Ocurren cuando la gente se despierta de un episodio de parálisis del sueño. ¿Y su propósito al venir a la Tierra? No existe. Son alucinaciones. Es bueno tener la mente abierta, pero no hasta perder la razón. La misión de los hombrecillos grises ¿es real o imaginada? ¿Abducción, realidad o ficción? Sigue siendo un misterio, como la mayoría de las abducciones. Nunca van a decirnos por qué están aquí, quiénes son o por qué lo hacen. ¿Es posible que exista ET? Están aquí y llevan mucho tiempo. Una de las afirmaciones más sorprendentes de algunos ufólogos es que durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler y los nazis estuvieron en connivencia con los hombrecillos grises. Dicen que los extraterrestres proporcionaron a los nazis avanzada tecnología armamentística que usaron en la guerra. Desde la Segunda Guerra Mundial, cientos de personas han declarado haber tenido experiencias con estos seres. El número de testimonios, la calidad de los mismos, la similitud entre ellos y el hecho de que muchos de esos testimonios hayan sido corroborados bajo hipnosis hace que resulte muy convincente la idea de que sea un fenómeno real. A esa gente le ocurren cosas. No existe ningún registro oficial de encuentros con extraterrestres o abducciones. Sin embargo, el Centro Nacional de Información de Objetos Volantes No Identificados de Seattle, Washington, mantiene un registro no oficial de avistamientos. Sus estadísticas muestran que el número de avistamientos ha pasado de unos pocos a... Salen en libros, revistas y películas. Son descritos como seres de poco más de 1 metro de estatura, calvos, de cuerpo gris, frágil y sin vello. Tienen una nariz pequeña o casi inexistente, rendijas en el lugar de la boca, carecen de orejas y órganos reproductores visibles. Y sus ojos son muy característicos. Los ojos son alargados. Tienen forma de almendra grande. Casi negros. Marrón oscuro. Muy oscuros. Quienes mantienen que los extraterrestres existen suelen describirlos como los tipos malos del mundo alienígena. Los hombrecillos grises son como las abejas obreras. Americanas como los mayas o los aztecas, en todo el mundo hay historias de dioses que visitan al hombre antiguo. En Sumeria, el moderno Irak, se han encontrado objetos de 6.000 años de antigüedad. Los intérpretes de las esculturas dicen que representan criados o sirvientes de su dios. Muchos de los objetos que nos han dejado recuerdan a un extraterrestre moderno, con grandes cabezas bulbosas, ojos enormes, miembros alargados y cuerpos muy enjutos. Históricamente, los extraterrestres fueron obviados hasta el nacimiento de la era moderna. Fue en el siglo XX cuando comenzó a tomar cuerpo la leyenda de los hombrecillos grises. Según la comunidad de ufólogos, desde entonces y hasta hoy, ha habido un creciente número de encuentros con extraterrestres.
Con sus profundos ojos negros y grisáceos cuerpos, son los alienígenas más famosos de la cultura popular. Son los hombrecillos grises. Pero ¿qué sabemos sobre estos supuestos extraterrestres? Testigos presenciales juran haberse encontrado con ellos y afirman que están aquí en una misión diabólica, abduciendo humanos y haciendo experimentos en el campo de la reproducción. Es un fenómeno real. A esa gente le ocurren cosas. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y qué quieren? ¿Son reales? Es bueno tener la mente abierta, pero no hasta perder la razón. A continuación, misiones alienígenas. Los hombrecillos grises. Cuando van a por ti no puedes escapar. Me arrebataron parte de mi vida y la sustituyeron por un agujero negro o recuerdos terroríficos. Si estos hombrecillos grises o cualquier otra especie extraterrestre existe realmente y están aquí, ¿qué quieren? ¿Cuál es su misión? Quizá quieran crear una raza que combine las mejores cualidades de los humanos y las mejores cualidades de los alienígenas. Muchos ufólogos, gente dedicada a investigar avistamientos de alienígenas, afirman que los hombrecillos grises llevan miles de años visitando la Tierra. Hay constancia de ello en forma de petroglifos, pinturas rupestres y obras de arte prehistóricas. En todo el mundo existen relatos de seres provenientes del cielo, seres estelares, los indios Hopi de Norteamérica, culturas sudamericanas.